Bienvenidos a Más allá de la realidad, el espacio donde exploramos los misterios más profundos de nuestra existencia y aquellos fenómenos que, aún hoy, desafían toda explicación racional. Soy Sebastián Rodríguez y hoy los invito a sumergirse en el enigmático y a veces perturbador mundo de lo paranormal. Para comenzar, definamos qué es lo paranormal. En pocas palabras, se trata de fenómenos o eventos que la ciencia aún no ha podido explicar de manera concluyente, desde apariciones de espíritus hasta premoniciones y fenómenos poltergeist. Estas historias han sido reportadas por personas en todas culturas y en todas épocas. Esto nos lleva a preguntarnos por qué el ser humano es tan proclive a encontrar lo sobrenatural en su vida cotidiana. Algunos creen que lo paranormal es simplemente una extensión de lo desconocido, una forma en que nuestra mente intenta llenar los vacíos en la comprensión del mundo. Otros, en cambio, consideran que realmente existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. Comencemos con uno de los aspectos más comunes del fenómeno paranormal, los fantasmas. Durante siglos, personas en todos los rincones del mundo afirman haber visto a aquellos que ya no están entre nosotros. Muchas de estas historias son sumamente inquietantes. Por ejemplo, en un hospital antiguo en Inglaterra, numerosos testigos afirman haber visto a una enfermera espectral caminando por los pasillos, vestida con el uniforme de otra época. Nadie sabe quién fue en vida ni por qué continúa apareciéndose allí, pero su imagen ha sido reportada varias veces. Los avistamientos de fantasmas no se limitan solamente a hospitales, también se registran en mansiones antiguas, campos de batallas o en simples residencias. Algunos sostienen que estos espíritus permanecen en nuestro mundo por haber experimentado una muerte traumática o por tener asuntos sin resolver. Sin embargo, los científicos sugieren que este tipo de experiencias pueden deberse a efectos psicológicos o incluso a campos electromagnéticos que afectan al cerebro. Si los fantasmas suelen manifestarse como apariciones, los poltergeist parecen ser algo mucho más activo o perturbador. El término poltergeist proviene del alemán y significa espíritu ruidoso. Estos fenómenos incluyen desde golpes en las paredes hasta objetos que se mueven sin explicación visible. Uno de los casos más célebres de actividad poltergeist es el ocurrido en Anfield, Inglaterra, en la década de 1970, que para los amantes o conocedores del cine de terror sabrán que este lugar fue donde se inspiró la famosa película El Conjuro 2, en donde una familia experimentó ruidos extraños, muebles desplazados o fenómenos inexplicables con sus hijos. Uno de los fenómenos paranormales más desconcertantes es el avistamiento de lo que se ha denominado personas sombras. Estas figuras oscuras, carentes de rasgos definidos, parecen aparecer en habitaciones o pasillos, provocando en quienes la ven una intensa sensación de miedo o incomodidad. Algunos investigadores sugieren que estas sombras podrían ser entidades de otras dimensiones. La teoría de los multiversos, que postula la existencia de dimensiones paralelas, ha ganado popularidad en la ciencia moderna. Así, surge la pregunta, ¿es posible que estas sombras sean manifestaciones de seres de otras realidades? Esto podría ser una idea que sin duda deja mucho que pensar. Además de los fenómenos paranormales relacionados con apariciones, también existen relatos de objetos que parecen estar imbuidos de una energía inexplicable. Uno de los ejemplos más famosos es la muñeca Annabelle, otro claro ejemplo para los amantes del cine, que supuestamente está poseída por el espíritu de una niña y que ha causado eventos aterradores a quienes intentan deshacerse de ella. Actualmente se encuentra en un museo especializado en fenómenos paranormales, y a los visitantes se les advierte que no la miren directamente a los ojos. Este tipo de objetos malditos no se limita únicamente a muñecas. También se han reportado relojes, pinturas e incluso vehículos que parecen traer consigo una carga negativa.
Algunas teorías sostienen que los objetos pueden retener la energía de sus dueños, especialmente si estos vivieron emociones intensas como miedo o desesperación. Otra faceta del mundo paranormal es la premonición y el déjà vu, experiencias en las que creemos haber vivido un evento antes de que ocurriera o sentir que repetimos algo. Un ejemplo famoso que les podría dar sería el del desastre del Titanic, en donde un pasajero afirmó haber soñado que el barco se hundiría antes de zarpar, pero nadie le creyó. Al sobrevivir al naufragio, pues el pasajero relató su experiencia y hoy en día se generan ciertas preguntas e incertidumbres. Adicional también está la sensación del ya visto, que estudios sugieren que el déjà vu ocurre cuando el cerebro interpreta un evento como conocido, posiblemente debido a una pequeña falla en la memoria. Los investigadores apuntan a explicaciones científicas como el procesamiento erróneo en el cerebro, pero para quienes creen en lo paranormal, estas experiencias son una señal de que el tiempo y la percepción podrían ser más complejos de lo que pensamos. Uno de los métodos más controvertidos para comunicarse con lo paranormal es la Ouija. Se dice que es un tablero que permite conectar con espíritus y obtener respuestas de gran importancia. Un ejemplo que les puedo dar es la sesión de la Ouija en los años 1920, en donde muchas personas comenzaron a practicarlo tras la Primera Guerra Mundial, buscando conectar con seres queridos fallecidos. Sin embargo, hay relatos de experiencias aterradoras, como personas que afirmaron haber sido poseídas durante las sesiones. Los escépticos afirman que cualquier respuesta obtenida es simplemente un producto del subconsciente, mientras que quienes creen en lo paranormal consideran que la Ouija puede abrir portales a otros mundos. Sin embargo, es importante recordar que hay advertencias sobre su uso, ya que no siempre se puede controlar lo que se invoca. ¿Qué tal si hablamos un poco de la leyenda de los hombres de negro? Se dice que son figuras misteriosas que supuestamente se presentan para advertir o intimidar a quienes han tenido encuentros con lo desconocido, especialmente en caso de avistamientos de ovnis. Por ejemplo, tenemos el caso de los ovnis en los años 50, en donde muchos testigos afirmaron que, tras reportar sus encuentros, aparecieron hombres vestidos de negros que les advirtieron sobre las consecuencias de hablar. Estos hombres son descritos como fríos, con rostros inexpresivos y una extraña aura que infunde miedo. Algunos creen que estos hombres son agentes de gobiernos secretos, mientras que otros sugieren que son entidades extraterrestres o interdimensionales que intentan silenciar a los testigos. La mezcla de la cultura pop y las teorías de conspiración ha hecho que la figura de los hombres de negro sea un fenómeno fascinante. Ahora hablemos un poco de las SM, las experiencias cercanas a la muerte. Son fenómenos que han sido reportados por personas que han estado al borde de la muerte. Estos relatos suelen incluir sensaciones de paz, visiones de luces brillantes y encuentros con seres queridos fallecidos. Hablemos del caso de Anita Morjani. Después de luchar contra el cáncer durante años, Anita tuvo una experiencia cercana a la muerte donde vio su vida desde otra perspectiva y se dio cuenta de que debía vivir plenamente. Su historia ha resonado con miles, promoviendo el debate sobre la vida después de la muerte. La ciencia ha propuesto que estas experiencias pueden ser causadas por cambios químicos en el cerebro durante situaciones de estrés extremo. Sin embargo, muchos afirman que hay algo más profundo, un mensaje espiritual que trasciende la existencia física. Uno de los fenómenos que ha desconcertado a científicos y creyentes por igual es el de los cuerpos incorruptos. Se trata de cadáveres que, sin ningún proceso de embalsamiento, parecen resistir la descomposición. En diversas religiones, especialmente en el catolicismo, este fenómeno se considera una señal de santidad. Existen múltiples ejemplos documentados de santos cuyos cuerpos han permanecido asombrosamente bien conservados, incluso siglos después de su muerte.
Uno de los casos más conocidos es el de Santa Bernadette de Lourdes, cuyo cuerpo fue exhumado varias veces y encontrado en un estado de preservación sorprendente. Los testigos aseguraron que su piel se mantenía intacta y sus facciones parecían las de alguien que apenas había fallecido, aunque llevaba décadas enterrada. Esta condición fue estudiada por científicos, quienes no lograron encontrar una explicación concluyente sobre cómo se evitó la descomposición. Este fenómeno también ha generado teorías que van más allá de lo religioso. Algunos sugieren que ciertos factores ambientales pueden preservar los cuerpos, mientras que otros creen que podría tratarse de alguna forma de energía o campo protector desconocido. Aunque muchos de esos cuerpos incorruptos están resguardados en capillas o iglesias, su estado sigue siendo un misterio que desafía tanto la ciencia como la razón. El fenómeno de los animales fantasmas es menos conocido, pero es igual de fascinante. Se trata de reportes de personas que aseguran haber visto o sentido la presencia de sus mascotas fallecidas, desde gatos que vuelven a ronronear en la cama de sus dueños hasta perros que sienten caminar por la casa. Estos relatos sugieren que el vínculo con nuestros animales va más allá de la vida misma. Una de las historias más conocidas es la del perro llamado Great Fears Bobby de Edimburgo, Escocia. Se dice que este pequeño terrier siguió apareciéndose durante años en el cementerio donde había sido enterrado junto a su dueño. Varias personas afirman haber sentido su presencia, y su historia se convirtió en una leyenda local. Otros casos similares describen a gatos que, después de fallecidos, continúan dejando huellas en la cama, o incluso hacen ruido en la cocina como si buscaran alimento. Los expertos en fenómenos paranormales sugieren que estos eventos podrían ser una proyección del cariño que sentimos hacia nuestras mascotas. Sin embargo, quienes han tenido experiencias de este tipo aseguran que las sensaciones son demasiado reales para ser de una mera ilusión. Este fenómeno abre la pregunta de si los animales también tienen una forma de alma o energía que pertenece con nosotros después de su partida. Otro tema interesante para hablar son las voces de los muertos o las psicofonías. Las psicofonías son grabaciones de sonidos o voces que, según muchos, pertenecen a seres de otro plano. Los cazadores de fantasmas y los investigadores paranormales a menudo utilizan grabadoras de audio en lugares embrujados para intentar captar estos sonidos. Curiosamente, algunos de estos registran voces que parecen responder a preguntas o pronunciar palabras específicas, lo cual hace que el fenómeno sea aún más enigmático. Una de las psicofonías más famosas fue captada por Fredrik Jurgenson en 1959. Mientras grababa el canto de unos pájaros, Jurgenson notó una voz que parecía llamarlo por su nombre. Desde entonces, las psicofonías han ganado popularidad y se han convertido en una herramienta para quienes buscan comunicarse con el más allá. Algunos investigadores creen que estos sonidos son el resultado de interferencias de radio, pero otros sugieren que podrían ser intentos de comunicación de espíritus o energías. El fenómeno de las psicofonías abre preguntas intrigantes sobre la posibilidad de vida después de la muerte y la capacidad de que estas entidades puedan interactuar con el mundo físico. Aunque los escépticos descartan estas grabaciones como meras coincidencias o interpretaciones psicológicas, para quienes han captado estas voces, el fenómeno representa una conexión aterradora e inexplicable con el otro lado. ¿Alguna vez has soñado con una persona o un lugar desconocido y luego te enteras de que alguien más tuvo un sueño similar? Este fenómeno ha fascinado a psicólogos y místicos por igual. Algunos creen que existe una especie de red subconsciente en donde las mentes se entrelazan a soñar. Otros sostienen que los sueños compartidos podrían ser evidencia de dimensiones paralelas o incluso de comunicación entre universos. La teoría de los sueños conectados sugiere que los sueños podrían ser puertas hacia una realidad colectiva, en donde los límites entre individuos se desvanecen. Es posible que, mientras dormimos, estemos compartiendo espacios con otras personas, viviendo en mundos que solo existen en nuestra mente. Lo dejo a su imaginación. A lo largo de este episodio, hemos explorado fenómenos que desafían nuestra comprensión del mundo que creemos conocer, desde presencias inexplicables y sueños compartidos hasta espacios que parecen jugar con el tiempo. Es inevitable preguntarse si la realidad en la que vivimos es tan sólida como que pensamos, o si estamos rodeados de misterios que apenas empezamos a comprender. Estos relatos o estas teorías pueden ser difíciles de creer para algunos, pero al final, ¿no es cierto que todos hemos tenido al menos un momento en el que nos sentimos en contacto con lo desconocido? Tal vez haya más preguntas que respuestas, pero justamente es lo que mantiene viva nuestra curiosidad.
Quizás sea ese sentido de misterio lo que nos recuerda que el mundo, en todas sus capas visibles e invisibles, es tan vasto como nuestra imaginación. Así, llegamos al final de nuestro viaje más allá de la realidad. Hemos recorrido relatos y fenómenos que desafían nuestra comprensión, y aunque quizá nunca tengamos todas las respuestas, es posible que ahí radique su encanto. Al final, cada uno de nosotros elige qué camino quiere experimentar con estos misterios, y hasta dónde se deja llevar por lo desconocido. Gracias por acompañarme hoy en este recorrido por aquello que se esconde más allá de lo visible y tangible. Soy Sebastián Rodríguez, y esto fue Más allá de la realidad. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos cruzando esta frontera y explorando lo que se ve más allá de la realidad. Hasta entonces.